El avance de la sociedad ha significado cambios para todos y todas. Esto es una verdad total. Y dentro de ese reordenamiento de las pasiones, de las fuerzas, de las prioridades y cómo todos nosotros nos vamos transformando, se generan nuevos desafíos para distintas personas dentro de la sociedad. Por ejemplo, una de ellas ha sido en el advenimiento, crecimiento y fortalecimiento del feminismo y de las causas que nos convocan a las mujeres en torno a la necesidad de tener iguales oportunidades, etcétera. Ha habido también una reacomodación de cuál es el rol de lo masculino. Muchos hombres no lo han pasado bien en este proceso y tampoco identifican bien cuál puede ser su lugar, y han venido nuevos desafíos en cuanto a cómo se tienen que relacionar con sus parejas, en términos públicos, y quiénes son ellos mismos en ese espacio. ¿Cómo impacta todo este proceso de transformación en el bienestar y salud mental de los mismos hombres y cómo ellos se relacionan con otros? Para poder hablar de estos temas, sobre los desafíos, sobre las brechas, sobre la complejidad, es que hoy estamos con Pedro Uribe, psicólogo, director ejecutivo de Ilusión Viril y además autor de un reciente libro llamado Masculinidades. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Hola, Paloma, gracias por la invitación. Siempre que me pongo a describir a otro, que no soy yo, en este caso los hombres, me siento muy incómoda porque probablemente lo digo todo mal. Entonces quisiera partir preguntándote, ¿sientes tú que el rol de lo masculino ha cambiado, está cambiando y que hay una incomodidad o no? Yo creo que definitivamente sí ha cambiado y absolutamente hay una incomodidad. Yo creo que el escenario de cambio social, político de los últimos años, sobre todo de lo que ha pasado en relación al género, la agenda de género, yo diría de los últimos 20 años, definitivamente ha cambiado un poco las piezas del puzzle en la sociedad. Y yo creo que a los hombres, como bien dices tú, definitivamente nos tienen una situación de bastante incomodidad, incluso diría yo de perplejidad, sobre todo porque creo que cada vez hay más, afortunadamente, hombres que entienden que las causas feministas y las justas demandas de las mujeres son justas y son urgentes y son importantes, ¿no? No es una pataleta de algo del momento. Y creo que esos hombres también se van dando cuenta de que definitivamente como sociedad y todos los géneros, los hombres, pero todos los géneros también, creo que estamos necesitando claves para saber cómo relacionarnos, ¿no? Y de qué manera también el contrato social, a propósito de la reivindicación y de las justas demandas, como dije, de las mujeres, y ojalá para que la sociedad camine hacia un camino más igualitario, eso requiere de que de alguna manera este puzzle, como a nivel social ha cambiado, lo que pasa también, y las feministas lo han dicho hace mucho tiempo, lo personal es político, lo que pasa finalmente a nivel social repercute también en nuestra intimidad. Entonces yo creo que los hombres en nuestro espacio, tanto público como privado, estamos en una situación de cierta incomodidad y de alguna manera creo que lo que está pasando a nivel social nos está dando la oportunidad también para poder ajustarnos a este cambio, y yo diría y espero que también contribuya a que podamos relacionarnos de una manera, ojalá, menos violenta, más pacífica y de mayor simetría entre las personas. Ya, avancemos sobre algunos detalles de lo que acabas de plantear, porque viniendo de ti, tú eres joven y además tocas este tema, lo haces desde la organización que tú mismo fundaste, pero también escribiste un libro, por lo tanto definitivamente es probable que estés más deconstruido, que hayas encontrado claves antes de tiempo, que para ti no sea tan incómodo como para otros. Pero revisando tu libro, me di cuenta que había mucho testimonio de hombres mayores. Y quisiera partir por esa radiografía porque coincide que en Sanamente hemos visto mucho la necesidad de ese grupo. Y estoy hablando de hombres mayores de 35 en adelante, hasta los 70, que nos comentan, que nos piden, que nos saben y que están en este momento como de incomodidad, más que con las mujeres, como un poco con todo. Entonces quisiera saber cuál es como tu radiografía de este grupo de hombres que aprendieron en un mundo totalmente distinto cómo ser hombres. Sí, bueno, de hecho justamente en el libro que lancé hace poquito, seguramente viste, hay varios capítulos donde hablo mucho acerca de salud mental y traté de recoger justamente testimonios de hombres de distintos perfiles, porque también tengo la sensación de que está este estereotipo de que los hombres que trabajamos como yo, masculinidades o que trabajamos con género, es como que tenemos como una especie como de manto celestial y que venimos de vuelta cuando efectivamente no es así para nada. O sea, yo soy una persona profundamente machista, racista, clasista, homofóbica, tengo todo lo que la sociedad
porque me socialicé en la sociedad igual que todo el mundo. Entonces creo que también de alguna manera me gustaría partir sacando un poco de ese lugar de caricatura, porque creo que no es verdad. Creo que las personas que trabajamos en estos temas tenemos también todos esos estigmas. Un montón de trabajo por y delante tenemos también. demasiado trabajo por delante, absolutamente. Ahora, volviendo a tu pregunta de los hombres de esas edades, yo creo que definitivamente muchos de ellos, por ejemplo, son padres de familia, y me ha tocado también trabajar con varios que incluso son abuelos, y me han dicho, ¿no? Y se han emocionado mucho cuando me han dicho todo lo que han aprendido gracias a la experiencia que les han compartido sus nietas, sus hijas, las parejas de sus hijos a veces. Y yo creo que, claro, de alguna manera hay una brecha generacional importante, porque definitivamente hoy hay mucha más información, libros, artículos académicos, más información en la televisión sobre estos temas, sobre el tema del género en particular. Y yo diría que en general el perfil de esos hombres están con muchas dudas, pero también con mucho temor, porque creo que algunos de ellos han recibido ciertas confrontaciones, que por supuesto ellos también algunos han leído como ataques, ¿no? A veces de mujeres, a veces de los mismos pares, donde por este temor a ser tachado como machista, se callan cosas. Entonces yo soy de la idea de que es problemático cuando las personas se terminan callando y no preguntan o no comunican, no externalizan tanto lo que les gusta como sus propios malestares, porque creo que eso al final contribuye a generar una brecha en la comunicación, pero sobre todo a alimentar cierto estereotipo de creer de que el machismo es algo de gente mayor, ¿no? Como esta idea de que en el fondo, no, los viejos son los machistas, y eso es mentira. La población joven, podríamos decir de mi edad, incluso más joven, mucho más jóvenes que yo, tiene muchísimas prácticas que son violentas, que son misógenas, que dañan y que estigmatizan a otros grupos. Entonces creo que también para mí es importante, cuando hablo en nombre de esa generación, creo que es injusto decir de que el machismo es un problema de gente que está sobre los 50 años, porque no es verdad. Hay mucha evidencia hoy por hoy que contamos que dice que incluso la población adolescente tiene ideas muy cercanas incluso a ciertos grupos, también llamados incels, ¿no? que son antifeministas, que se definen en contra de los derechos de las mujeres, que reclaman como un derecho la posibilidad de tener sexo y que las mujeres se lo estarían negando. Entonces son ideas bien reaccionarias. Entonces no es tan cierto que la población joven ya venimos deconstruidos o venimos inmunes a estas prácticas. No es cierto, no es un problema de edad, creo que es un problema social y político. Entonces por eso es importante dejar a este prejuicio de lado. Ahora avancemos un poco hacia qué hacemos con la violencia, porque lo has mencionado varias veces en tu respuesta, y de alguna manera esa necesidad de callar que tienen algunos hombres porque se sienten atacados es el miedo frente a otra violencia, una violencia que ellos también perciben. La violencia es un activo, es algo que está activo en nuestra sociedad chilena de manera muy fuerte. Y entonces quisiera saber cómo es un poco la reflexión en torno a cómo se puede construir otro paradigma o participar de un mundo distinto donde no haya violencia, cuando igual todo es súper violento, incluso a veces la misma relación con las nuevas causas feministas. Absolutamente, yo creo que no es casual, por ejemplo, en este momento que estamos viendo todos los crímenes y las masacres que están ocurriendo a propósito de la guerra, ¿no? En la Franja de Gaza. No es casual y es cosa de ver también investigaciones que se han hecho a nivel internacional sobre, por ejemplo, quiénes perpetran los tiroteos masivos en Estados Unidos. Son hombres jóvenes. Quienes realizan los ataques terroristas a nivel internacional son principalmente hombres. Quienes son las cabezas de las cúpulas de organizaciones criminales, terroristas, de la narcocultura en México, en Colombia, en Chile, que ya digamos que esto está ya difundido por todo nuestro continente, también las cabecillas son hombres. Entonces, evidentemente hay una conexión y hay un vínculo entre las masculinidades y el ejercicio de la violencia, porque definitivamente hemos ido entendiendo, o lamentablemente digo, ¿no? que la imposición o una forma de validarse en el poder es a través de la intimidación y a través de generar sometimiento a otras personas y a otros grupos y a otros géneros. Entonces, definitivamente yo creo que estamos en un escenario donde no podemos negar que la práctica de la violencia en la interacción uno a uno es simplemente un espejo de lo que pasa a nivel macrosocial, y que evidentemente, como decías tú, si la violencia es un patrón relacional que está instalado, validado y además legitimado y deseable para muchos hombres, porque entienden que además ser el más violento
te posiciona socialmente en algunos lugares de una mejor manera y te permite tener acceso a ciertos servicios, a bienes, a dinero, a fortunas, ¿no? Eso además es deseable. Entonces creo que hay que problematizar esas cosas. Por ejemplo, el uso de las armas. Creo que el hecho de que también hoy tengamos tanta población joven que anhele o que valide, por ejemplo, el uso y el porte de armas de una manera indiscriminada o un uso irresponsable de eso, creo que eso va fomentando a que haya ciertos grupos en la sociedad que reivindiquemos maneras más pacíficas de relacionarnos, pero haya otros grupos en la sociedad que definitivamente el tema de la violencia es la norma y es la norma y el fin en sí mismo también. Hay que encontrar una manera como de desarticularla, ¿no? Que puede ser larga pero importante. Ahora, me encantaría si pudiera... tenemos una gran audiencia de hombres. Así supe, qué bueno. De distintos perfiles y muchos de ellos valoran a veces cuál puede ser la primera pista o el primer camino. Cuando tú hablas con hombres de distintas edades y ellos te plantean este asunto como, mira, no sé bien dónde pararme, no sé bien cómo comportarme, me siento en conflicto pero no estoy de acuerdo, probablemente te lo dicen, porque a mí me lo dicen así detrás de cámara. Sí. ¿Qué les recomiendas tú para que emprendan un camino? Mira, muchos de los hombres que siguen a Ilusión Viril y que siguen nuestro trabajo, yo diría que un principal acercamiento ha sido sus propias experiencias con mujeres feministas, que les han ayudado también a entender de que esto no es contra nosotros, esto no es contra los hombres, es contra las prácticas, ¿no? Contra ciertas conductas que definitivamente son nocivas para otras personas, pero también para nosotros mismos. O sea, creo que el ejercicio de la violencia o los hombres, por ejemplo, agresores, está claro que dañar y maltratar a quienes tú amas, o se supone que tú amas a tu pareja, a tus hijos, a tu entorno, eso deteriora profundamente a la persona que recibe la violencia, pero también a quien la perpetra. Entonces yo creo que un primer acercamiento importante es poder acercarse a las personas donde nosotros nos sintamos a gusto y en confianza y preguntarle a esas personas también qué expectativas, qué necesitan de nosotros, en particular, por supuesto, a las mujeres. Luego creo que una forma también en la que muchos hombres se han acercado al tema de las masculinidades es a través de la literatura. Me llama mucho la atención cómo hombres se acercan a libros o escuchan el podcast de la Fundación o siguen nuestro contenido en redes sociales. Creo que esa ha sido una manera en la que supongo ellos se han sentido menos amenazados y se han dado cuenta que en realidad no es ni mi intención ni la de ninguna de las personas que trabajan en la organización dañar a los hombres o crear una caricatura que pueda perjudicarnos, al contrario. Buscar una comunidad donde puedan hablarse estos temas, ¿no? Exactamente, con las contradicciones que todas las personas tenemos, con las cosas que nos hacen ruido y que nos incomodan, pero entender que esto es algo de la sociedad, porque definitivamente esto es algo, no es solamente un problema de los hombres. Yo creo que es importante que los hombres tomemos un rol activo y que podamos empezar a tomar iniciativa y subirnos al carro del cambio social, de todo lo que pasa. Pero... Me encantaría llevarte al otro lado, porque parece que esto fuera simplemente una lista de tareas de algo que alguien tiene como que certificarse, ¿no? Como un ISO para poder habitar en esta sociedad. Pero me ha pasado también como en experiencias que hablan de lo que han ganado. Los hombres que emprenden esta ruta ganan cosas. Ganan cosas que a veces tienen que ver con encontrar un nuevo rol dentro de la familia o encontrar una personalidad escondida o a sanar una herida que tenían de chico y convertirse como en un nuevo sí mismo, ¿no? Entonces, como cuéntanos un poco qué has visto tú en terreno, qué son las oportunidades de empezar por este camino. Mira, el 2019 pude hacer una investigación. Yo en ese momento todavía vivía en Barcelona a propósito del trabajo final de mi máster y justamente quise investigar cuáles eran los beneficios o cómo era el cambio de percepción de aquellos hombres que comenzaban a cuestionarse su propia masculinidad y en particular el ejercicio de poder y la violencia. Y pude entrevistar a hombres de distintas edades. De hecho, en el libro hay un capítulo donde específicamente comparto las conclusiones de esa investigación y era muy emocionante para mí escuchar los testimonios de ellos cuando me decían en el trabajo comencé a seguir siendo igual de bueno, pero procuré dejar tiempo para mí, para hacer deporte, para pasar tiempo en familia y desde entonces mi relación con el trabajo y por lo tanto la relación conmigo mismo cambió profundamente. Habían otros que me decían, mira, ahora yo estoy jubilado, soy de la tercera edad y veo que muchas otras personas de la tercera edad están súper solas. Yo mucho de mi tiempo lo paso con mis nietas, comparto con ellas, aprendo de ellas y eso me ha cambiado la vida. Hay otros que me han dicho que ha cambiado su relación con la sexualidad, que han tenido relaciones sexuales súper más íntimas, más afectuosas, desde que dejaron de cuestionarse
el patrón, ¿no? de cómo tenía que ser un hombre en la cama, en lo tradicional, replicar el estereotipo, ¿no? De durar mucho, de cumplir con una exigencia social. Y eso les ayudó un montón a relajarse, a pasarlo mejor, a construir una relación de pareja mucho más cercana. Entonces, para mí ha sido siempre muy emocionante darme cuenta que incluso, por ejemplo, hay hombres que han comenzado a cuidarse más y, por ejemplo, han cambiado sus hábitos alimentarios, su salud ha mejorado, e incluso han sentido que en esta causa de a trabajar con las masculinidades y trabajar con otros hombres, compartir su propio testimonio, les había hecho cambiar, por ejemplo, sentir que su vida tenía un propósito. O sea, como que les había dado una dimensión de trascendencia. Y eso para mí es muy hermoso, porque creo que hay una parte en la cual lo político, que tiene que ver con todo cómo nos relacionamos las personas en la sociedad, y luego esta sensación de que mi vida trasciende cuando yo impacto la vida de otros y otras, es muy hermoso porque finalmente estimula a poder seguir compartiendo con otras personas, que creo que es algo súper importante para poder cuidar ahora la salud mental, ¿no? Como sentir que lo que me pasa a mí, tanto lo que disfruto como que lo que sufro, no es solo mío, no está encapsulado, sino que forma parte de una red en la que hay más personas también. O sea, como que los conecta. Sí. Y los conecta con el amor. Sí. Sí. Muy lindo, Pedro. Te quiero agradecer por esta conversación. Estoy segura de que muchos otros te van a contactar ahí. Gracias. Porque realmente esta es una comunidad que está avanzando hacia un lugar. Todos queremos estar mejor, sin duda. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.